Hola a todos, mi nombre es Laura Rodríguez, soy anestesióloga cardiovascular del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera en la ciudad de Panamá y el día de hoy les voy a conversar sobre valvulopatías durante el embarazo. Los objetivos son revisar los cambios fisiológicos asociados al embarazo, conocer las metas hemodinámicas y cómo lograrlas, y revisar las técnicas anestésicas más adecuadas para la paciente. La importancia de este tema es que las cardiopatías son una de las causas más comunes de mortalidad materna no obstétrica en nuestros países en vías de desarrollo y para los anestesiólogos específicamente porque existe algo de debate y controversia acerca de cuál es el manejo anestésico apropiado para estas pacientes, pero lo cierto es que una analgesia y anestesia bien llevada va a contribuir a la estabilidad de la paciente y a que el parto sea mucho más seguro. Idealmente, estas pacientes deben ser evaluadas entre las semanas 28 y 32 de embarazo por un equipo multidisciplinario que incluye obstetras, neonatólogos, cardiólogos, anestesiólogos, inclusive puede ser cirujanos cardiovasculares. En este momento nosotros vamos a evaluar cómo los cambios fisiológicos del embarazo han repercutido en la patología de la paciente. Vamos a ver qué clase funcional tiene, si ha presentado durante el embarazo a angina, disnea, falla cardíaca, arritmias, a categorizarla en el riesgo de complicaciones. Todo esto con el fin de elaborar un plan eh, de parto y de analgesia o anestesia y anticiparnos a los potenciales riesgos maternos y fetales y con esto disminuir la morbimortalidad asociada. Los cambios fisiológicos realmente son mucho más que estos, pero estos son los que me interesa más revisar en este tema. Vamos a ver que el volumen sanguíneo de la paciente aumenta en un 45 hasta 50% de su volumen basal. Vamos a tener además un aumento de la frecuencia cardíaca de hasta un 20 a 25%. Y a través de estos dos ítems vamos a tener un aumento del gasto cardíaco hasta de un 50%. Entonces estamos viendo que es una paciente cardiópata que durante el embarazo va a tener un aumento de la volemia y esta volemia tal vez ella no es capaz de manejarla y puede ser que por eso hagan falla. Además va a tener una disminución de las resistencias vasculares sistémicas entre un 35 a 40%. Luego, al momento del parto, la paciente va a tener un aumento del gasto cardíaco de 50% adicional al aumento que ya se produjo durante el embarazo. Esto secundario a una autotransfusión con cada contracción uterina. Y luego, en el posparto inmediato va a haber un aumento de hasta un 80%, secundario a una disminución de la presión aortocava porque el útero ya no está comprimiendo. Eh, Hay un aumento súbito entonces en este momento de la volemia y lo normal es que la paciente tenga un aumento en el gasto cardíaco. Sin embargo, estas pacientes con valvulopatías tal vez no puedan manejar este aumento de volemia, no aumenten el gasto y es el momento en que más riesgo hay de falla cardíaca. Entonces, en este momento de la labor y el posparto inmediato, hay que estar pendientes por síntomas y signos de falla cardíaca. Ya sabiendo esto, vamos a ubicar a la paciente en su categoría de riesgo. Hay otras dos escalas, pero esta de la Organización Mundial de la Salud es la que mejor predice la mortalidad en las pacientes embarazadas cardiópatas. Y vamos a ver que en la categoría 4, en la que el riesgo de morbilidad y mortalidad materna es extremadamente alto, se encuentran dos valvulopatías, que son estenosis mitral severa y estenosis aórtica sintomática severa. Entonces, es tan alto el riesgo aquí que se desaconseja el embarazo e inclusive puede interrumpirse el embarazo. Lo cierto es que nosotros como anestesiólogos nos vamos a encontrar a esta paciente ya para el parto. Entonces, se lo menciono para que estemos, que sepamos a qué nos enfrentamos.
Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Riesgos de infarto, falla cardíaca, edema agudo de pulmón, arritmias, inclusive la muerte durante la gestación. Podemos dividir las valvulopatías en tres. Las lesiones obstructivas del lado izquierdo, que son las que acabo de mencionar, mitral y aórtica, estenosis, son mal toleradas, son las peor toleradas, son las pacientes que más se descompensan porque los cambios fisiológicos del embarazo prácticamente son todo lo contrario a lo que beneficiaría a una paciente. Los cambios en la frecuencia cardíaca y en las resistencias vasculares sistémicas hacen que el gradiente transvalvular aumente y que se descompensen más. En cambio, las lesiones obstructivas del lado derecho son bien toleradas y las lesiones regurgitantes también son muy bien toleradas, a menos que ya haya disfunción del ventrículo. Ahí sí, también serían categoría 4. De lo contrario, son categoría entre el 1 y el 3. Con la estenosis aórtica, el problema crítico es la incapacidad para mantener o aumentar el gasto cardíaco ante una disminución de la resistencia vascular sistémica. Estas pacientes más bien tienen un gasto fijo, entonces su presión arterial es muy dependiente de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, cuando nosotros colocamos un bloqueo epidural para anestesia o analgesia, producimos un bloqueo simpático que puede causar o va a causar disminución de la precarga y disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, cuando esto ocurre, va a haber disminución de la presión diastólica con disminución de la presión de perfusión miocárdica, puede ocurrir isquemia miocárdica y falla cardíaca. Entonces, tenemos que tener bien monitorizada a la paciente y actuar rápidamente con vasopresores ante cualquier disminución de la presión arterial para disminuir el riesgo de isquemia miocárdica. Por este motivo de los cambios hemodinámicos asociados al bloqueo neuroaxial, siempre ha sido controversial su uso, sin embargo sí se puede usar, siempre y cuando nosotros tengamos a la paciente bien monitorizada con una línea arterial y podamos ver los cambios que ocurren asociados al bloqueo rápidamente y actuar con vasopresores. Aquí lo que tenemos que usar es, en este momento, vasopresores con el objetivo de mantener las resistencias vasculares sistémicas y con esto mantener la presión arterial y tener el ventrículo izquierdo bien perfundido. Algo importante es que si la paciente tiene un gradiente ya muy alto, como de 70, es mejor darle anestesia general porque esto le va a dar más estabilidad hemodinámica. Y también mencionar que no se recomienda dar bloqueos espinales. Sería solamente epidural o espinal con una dosis muy baja complementando con la epidural titulada. Pero lo más importante es que no importa qué le vayamos a dar, sino que la paciente tiene que estar monitorizada para cualquier cambio que ocurra asociado a la anestesia. ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestras metas son mantener el ritmo sinusal. Esto porque la contracción auricular nos va a ayudar a contribuir al gasto cardíaco, a mantenerlo. Prevenir la taquicardia. Nosotros queremos más bien tener frecuencias cardíacas de normales a bajas porque esto va a permitir un mayor tiempo de llenado del ventrículo izquierdo y mantener el gasto cardíaco. Y mantener una adecuada precarga con el objetivo de que el ventrículo izquierdo tenga suficiente volumen para eyectar y así igualmente contribuir al gasto cardíaco. Estos tres ítems van dirigidos a mantener el gasto y lo otro es mantener las resistencias vasculares sistémicas con el objetivo de mantener una adecuada perfusión del ventrículo izquierdo. Estas metas hemodinámicas deben cumplirse con todas las pacientes sin importar si ellas van a pasar a parto vaginal o parto por cesárea. ¿Qué pacientes pueden ir a parto vaginal? Aquellas que estén asintomáticas, compensadas y que fueron capaces de llevar su embarazo a término con una clase funcional 1 o 2. Pero siempre y cuando esta labor sea totalmente programada en horas diurnas. La paciente debe ser admitida con anticipación para iniciar la inducción de la labor. Ella debe pasar al cuarto de labor o al quirófano para primero colocar el monitoreo estándar más línea arterial y catéter venoso central. Luego se le coloca el catéter epidural y luego de esto, ya con la paciente monitorizada y con el catéter puesto, se inicia la inducción de la labor.
cosa que cuando ella ya inicia una fase activa de la labor, ella está lista nada más para empezar la analgesia. No es que vamos a esperar que la paciente tenga dolor, tenga estrés, ansiedad, por iniciar espontáneamente la labor y se descompense para luego monitorizarla y colocar el catéter, sino que cuando ella inicie la labor ya debe estar todo listo nada más para colocar la analgesia. Ya si se trata de una paciente descompensada con una clase funcional NIJA 3 o 4 o que tenga alguna indicación obstétrica, esta paciente va a pasar a cesárea con un monitoreo estándar más línea arterial y catéter venoso central, y luego de esto se va a utilizar la técnica anestésica escogida, que puede ser bloqueo oroaxial epidural titulado lento o anestesia general. Puede ser cualquiera de las dos técnicas, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, tengamos a la paciente bien monitorizada y sepamos y podamos anticipar y manejar los cambios asociados a la anestesia. Que si podemos usar opioides para la anestesia general, sí podemos usarlo, a pesar de que va a haber depresión respiratoria en el bebé o puede haber, nosotros realmente estamos viendo por el bienestar de la madre, entonces estamos tratando de eh, cumplir nuestras metas. Una de nuestras metas es mantener frecuencias cardíacas normales a baja. Eso lo podemos hacer perfectamente con los opioides. Pero si no queremos usar opioides, podríamos utilizar beta bloqueadores o lidocaína en la inducción antes de la laringoscopia o intubación, teniendo en cuenta que los beta bloqueadores también pueden producir hipotensión y los opioides no. Entonces hay que estar eh, pendientes de eso y saber que si la paciente más bien tiene un gradiente un poco alto, sería mejor usar opioides y tener precauciones con los beta bloqueadores para manejo de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a dar nuestra anestesia? Realmente esto no es nada nuevo, esto lo sabemos hacer, por eso vamos a mencionarlo rápidamente. Podemos usar, si es analgesia, una mezcla de ropivacaína al 0.2% más fentanil 2 micras por cc hasta lograr el nivel deseado más o menos con 15-16 cc. Es importante aquí mencionar que muchas veces, la mayoría de las veces, estos partos vaginales van a ser instrumentados con forceps o vacuum. Entonces en el momento de la segunda fase de la labor, cuando va a ocurrir la instrumentación es importante antes de la instrumentación reforzar esta analgesia, puede ser con esta misma concentración o un poquito más concentrado para cubrir toda el área del perineo y que la paciente no tenga dolor en ese momento. Si es anestesia epidural puede ser 0.5 a 0.75% la ropivacaína, titulando con 3 a 5 cc lentamente hasta llegar al nivel deseado. Y si es anestesia general, recordemos que es una secuencia de inducción rápida porque está embarazada, estómago lleno, puede ser propofol u otro inductor, succinilcolina o rocuronio en dosis de secuencia de inducción rápida y fentanil para tratar de evitar la respuesta de taquicardia asociada a la laringoscopía e intubación. Realmente lo más importante aquí es mantener a la paciente monitorizada y saber anticipar cuáles son los cambios que yo espero asociados a la anestesia que yo le estoy dando y estar preparados para manejarlo. Si se le sube la frecuencia, usar más opioides o usar beta bloqueadores. Si hay disminución de la precarga, pasarle un bolo de cristaloides. Si hay disminución de la presión, usar vasopresores. ¿Qué nos puede pasar con la paciente? Ella puede presentar disminución de la presión después del bloqueo, frecuencias cardíacas altas durante la laringoscopía, intubación o posparto, PVCs altas asociadas a disnea, datos de falla cardíaca, arritmias. Entonces, si me presenta alguna situación extraña que yo no estoy segura qué está pasando, entonces debo recordar cuáles son mis metas. Mis metas son mantener el ritmo sinusal, prevenir la taquicardia, mantener adecuada precarga, mantener resistencias vasculares sistémicas. ¿Y cómo voy a lograr esto? Lo logramos de varias maneras. Aquí tenemos 5 parámetros: precarga, resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica, frecuencia cardíaca y contractilidad. En el caso de la estenosis aórtica, nosotros realmente queremos incidir más en precarga, resistencias vasculares sistémicas y frecuencia cardíaca y ritmo. Entonces, si tenemos que recordar nuestras metas y si estamos fuera de metas, saber cómo podemos
cambiar esos parámetros hemodinámicos a través de los medicamentos que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una paciente que tenemos en anestesia general y tiene una frecuencia cardíaca alta, tiene 130, 140 y ya yo le reforcé los opioides, la tengo bien relajada, sé que está en buen plano anestésico y continúa con esa frecuencia, entonces tengo otras opciones. Debo usar beta bloqueadores o digoxina antes de que la paciente me haga falla por esas frecuencias cardíacas tan altas y poder compensarla. Entonces, aquí está una lista de los medicamentos y medidas que podemos tomar para ajustar nuestras variables hemodinámicas según las queramos, ya sea aumentarlas o disminuirlas. La estenosis mitral es la valvulopatía peor tolerada de todas. Esta paciente tiene una aurícula izquierda grande y esto le hace propensa a tener taquicardias supraventriculares y eventos tromboembólicos por estasis en la aurícula. Tienen hipertensión pulmonar y son muy propensas a desarrollar edema agudo de pulmón fácilmente. Las metas hemodinámicas son algo similares a la estenosis aórtica. Necesitamos mantener ritmo sinusal para asegurar el llenado del ventrículo izquierdo y prevenir la taquicardia por lo mismo. Y estas pacientes son muy sensibles a arritmias, a ritmos que no sean sinusales y a frecuencias cardíacas muy altas, porque esto les disminuye enormemente el gasto cardíaco. Entonces, si se presentan, hay que ser muy agresivos con el manejo, inclusive puede ser necesario cardiovertir si las pacientes están inestables. Y lo otro es evitar cualquier situación que nos produzca un aumento de la presión pulmonar y crisis de hipertensión pulmonar, por ejemplo, hipoxia, hipercapnia, frío, dolor, estrés, acidosis. Al igual que las pacientes con estenosis aórtica, si las mitrales están con una enfermedad leve, sin hipertensión pulmonar o sin complicaciones obstétricas, puede ir a parto vaginal con las mismas condiciones ya explicadas, o sea, un parto totalmente programado y electivo, monitorizada y con analgesia para que no se descompense. Y ya si es una paciente NIHA 3, NIHA 4 con hipertensión pulmonar o alguna complicación obstétrica, tiene que ir a cesárea de la misma manera que ya expliqué. Aquí les muestro nuevamente esta tablita para recordar qué medicamentos podemos utilizar para lograr nuestras metas. Aquí nuestra meta es frecuencias cardíacas normales o bajas, o sea, no taquicardias y ritmo sinusal. Si es necesario, aparte de los betabloqueadores y los opioides, podemos usar adenosina, amiodarona y cardiovertir a las pacientes si están inestables porque hay que dar manejo rápido a frecuencias cardíacas altas y ritmos que no sean sinusales porque disminuye mucho el gasto cardíaco. Además de esto, evitar crisis de hipertensión pulmonar, evitando hipoxia, hipercapnia, acidosis, dolor, estrés. Ya para finalizar este tema, la insuficiencia mitral y aórtica suelen ser bien toleradas a menos que ya haya fracciones de eyecciones bajas del ventrículo izquierdo. En este caso se van a tratar con diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos. Al igual que la insuficiencia tricuspide pulmonar, también son bien toleradas, a menos que ya la paciente tenga disfunción del ventrículo derecho. En tal caso también se tratará con diuréticos e inotrópicos. Y la estenosis pulmonar también es bien tolerada, siempre y cuando ésta sea aislada. Les recalco siempre el monitoreo de la paciente. Y bueno, esto sería todo en cuanto a este tema y espero que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias por escucharme.